para hablar de la adaptación de las novelas al cine, yo creo que lo más sensato es establecer primero qué es una adaptación. La verdad es que el punto de partida es muy sencillo, porque la adaptación trata fundamentalmente de hacer un trasvase entre lenguajes, un trasvase entre medios a propósito de una historia. De manera que esto sería una adaptación. En torno a 1806, un poco después de que ocurriera el acontecimiento, Francisco de Goya pinta estos 6 cuadritos, que son unos cuadros muy pequeños, que además no eran ningún encargo, los pinta porque quiere y porque el acontecimiento le parece llamativo. Pinta estos 6 cuadros sobre un suceso que acontece en España en esa época. Él lo titula El Maragato. El Maragato era el nombre de un bandolero muy famoso que había sido apresado en 1804 y había sido condenado a trabajos forzados, pero que había escapado y durante un par de años pues, se había dedicado haciéndose con armas a todo tipo de fechorías. Y entonces en el mes de junio de 1806 llega a los alrededores de Oropesa, en Toledo, y entra en una finca que se llamaba El Verdugal y mantiene retenida a toda la familia, lógicamente para robarles, justo en el momento en el que llega un fraile, que es Fray Pedro de Saldivia, se llamaba, y se ocupaba también de remendar zapatos para las familias, pues bueno, pues para obtener algún dinerillo para la congregación. Y justo en ese momento llega, y es lo que Goya refleja en la primera imagen. El momento en que, con la saca de los zapatos, llega a la casa y se da cuenta de que allá al fondo está la familia retenida y está el bandolero con un arma. Y entonces el fraile no se arredra y empieza a forcejear con el bandolero. Y ese es el comienzo del forcejeo. Hace una segunda imagen Goya para que veamos un poco con expresividad cómo es la pelea, porque son 2 hombres fuertes, hasta que el fraile consigue desarmarle y le amenaza. Lo que ocurre, le amenaza, le dice que se esté quieto hasta que lleguen las autoridades. El bandido, que se llamaba Pedro Piñeiro, intenta huir y entonces el fraile le dispara una pierna, le tumba y al final consigue que las autoridades lleguen y lo apresen. Y unos meses después, en agosto, pues el bandido fue ajusticiado en Madrid. Del propio Madrid sale un pequeño folletín que cuenta la historia. Y entonces se entiende que Goya lee ese folletín y le interesa la historia y empieza a pintarla. No es algo que haga público, de hecho hasta la muerte de Goya, que se hace inventario en la Quinta del Sordo, no se descubren los cuadritos. Pero Goya ya está estableciendo un sistema para narrar acontecimientos que tiene que ver mucho con el tema que tratamos hoy, ¿no? Que nos ocupa, que es establecer una historia a través de imágenes secuenciales. De momento tenemos imágenes secuenciales fijas, lógicamente porque estamos hablando de 6 cuadros, pero poco a poco, con el nacimiento después del cómic y después la llegada del cine, esa imagen fija pues irá pasando, esa imagen secuencial irá pasando de fija a imagen en movimiento. Entonces, se ha hablado muchas veces de esa capacidad que tiene Goya, no solamente para trasladar los acontecimientos, es decir, coger el hecho real, exprimir su lenguaje y trasladarlo a la pintura, sino además de organizarlo como si fuese una historia. Y no en vano los premios de nuestro cine español son los Goya. Una discusión ahí muy cerrada en la academia sobre quién debía de representarlo. Se habló de Buñuel y se habló también de Goya, y ganó Goya porque bueno, Goya es un visionario en tantos sentidos, ¿no? Pero uno de ellos precisamente es esto, esa capacidad para contar las historias de forma secuencial. Entonces, esto ya es una adaptación, pero naturalmente nosotros vamos a hablar de la adaptación de la literatura al cine. Tenemos esto como antecedente, uno de tantos, porque la pintura tiene muchísimos ejercicios de adaptación de este estilo, pero bueno, nosotros barremos para casa y entonces Goya lo tenemos como un referente en estas lides. Cuando ya pasamos de la pintura al cine, porque el cine, lógicamente, cuando nace va a tener muchísimas artes a su disposición para tomar todo lo que necesita. Tiene el teatro, tiene la música, tiene la pintura.
y además tiene la obligación de desarrollar su propio lenguaje, con lo cual entretenimiento va a haber en los primeros años seguro. Y el cine va a tomar a la literatura como referencia continuamente. Como todas las relaciones apasionadas, pues lógicamente la del cine y la literatura va a ser un poco tormentosa siempre, ¿no? Y hay algunos aspectos, estos aspectos que os he ido seleccionando en las imágenes, en las diapositivas para un poco comentar, pues ¿por qué es tormentosa esa relación? Bueno, pues en primer lugar porque no toda la literatura está deseosa de ser adaptada. Obviamente estoy hablando de los autores, ¿no? Algunos de ellos, el escritor, por ejemplo, y guionista también, Pierre Dumayet, decía como consigna a los escritores ser inadaptables, es decir, que sus literaturas no fueran fácilmente trasladables al cine. Hay una cita suya mucho más bonita que esa, que dice que leer es la única manera de vivir varias veces. Entonces él defendía la literatura por encima de todo. Lo que ocurre es que, claro, cuando el cine nace, pues esa relación se va a establecer, ya lo veremos también, un poco para beneficio mutuo, no solamente para beneficio del cine, sino que la literatura también se va a ver beneficiada de esta relación. Entonces, una de esas famosas peleas desde los comienzos del nacimiento del cine es esto. Tiene que ser la literatura adaptable, tiene que facilitar, digamos, ese tránsito hacia el cine, o por el contrario, tiene que tirar de lo que se ha llamado siempre la literatura pura, ¿no? Cuya poética o cuyas palabras no tengan por qué ser trasladadas al cine. Bueno, no hay, digamos, conclusiones ni matemáticas aplicables a esta relación. Yo os voy contando aspectos y problemas que han ido saliendo y han ido sucediendo y con los que todavía los investigadores tratamos cuando hablamos de la adaptación de la literatura al cine, ¿no? No hay una única respuesta ni nada definitivo, ¿no? Es una pelea abierta todavía, ¿eh? Pero bueno, también es una relación muy bonita, no siempre vamos a hablar en términos de litigio, ¿no?, entre literatura y el cine. Es verdad también que existe una distancia cultural importante. La literatura acompaña al hombre desde los comienzos, al principio a través de la transmisión oral y después a través ya de la transmisión escrita. Es decir, el ser humano está unido a las historias porque nos enseñan a comprender el mundo y porque nos ayudan también a vivir y a enfrentarnos con todo lo que nos ocurre. Pero claro, es cierto que la literatura siempre ha estado ahí y la literatura ocupa una jerarquía con respecto al cine muy por encima de él, porque el cine, a fin de cuentas, nace en 1895, hace nada, y tiene que además hacer un recorrido similar al que han hecho en todas las artes en un tiempo récord, pasar de lo que nosotros llamamos lo clásico a lo moderno contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, esa distancia cultural existe, pero también es verdad que cuando ya el cine un poco es considerada como la séptima de las artes, ¿no?, pues entra en ese Olimpo de las referencias culturales, no en el mismo nivel que la literatura, no vayamos a engañarnos, porque todavía obviamente no está en ese punto. Pero sí que es verdad que el recorrido del cine aporta ya muchísimos aspectos que otras artes aportaron en su momento y está a la altura en ese sentido, ¿no? Con el tiempo la literatura se tendrá que rendir un poco a la evidencia de que el cine le ayuda en muchas ocasiones, porque hay muchísimas novelas que han aumentado su tirada, incluso su interés, a través de las adaptaciones cinematográficas. Mejor no los grandes clásicos, pero sí novelas que no conocía casi nadie, que el público tenía muy poco en cuenta, y que, sin embargo, a través de la adaptación cinematográfica, pues de repente conoce mucha más gente y nos entra, ¿no?, el interés, nos entra la curiosidad por... Especialmente la biblioteca. Cuando hay una película, sale en el cine, tiene muchos medios, mucho todo el libro. ¿Sí? Claro, sí. Entonces esa relación, pues bueno, la literatura se tiene que reconocer que también hay una ayuda, ¿no? Aunque bueno, ya iremos viendo otros problemas que se organizan por el camino, ¿no? Para frenar un poco esa importancia del cine con respecto a la literatura, pues hay también quien ha planteado que el hecho de tirar de literatura para poder hacer guiones
pues podría ser o podría incurrir en cierta falta de ambición o en cierta falta de capacidad artística. La verdad es que es una forma muy simple de ver, es una simpleza, ¿no? Esa afirmación es una simpleza porque adaptar un guión no es nada sencillo y además forma parte del recorrido cultural de las historias, ¿no? Entonces, bueno, eso no significa que no se haya planteado como asunto, como problema en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de por qué se adapta tantísima literatura al cine, si es que los guionistas no tienen ideas para poder explicar el mundo, ¿no? Bueno, ya sabéis que en todos los premios existen categorías que premian los guiones originales y los guiones adaptados, es decir, bueno, que el cine tiene sus sistemas, sus mecanismos y están en ese sentido de los premios, por ejemplo, del reconocimiento en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, las imágenes que os he puesto aquí, os he seleccionado, son algunas de esas novelas que se consideran inadaptables, ¿eh? Pero no por la voluntad de los autores, ¿no? Como decía Pierre Dumayet, ser inadaptables, no por eso. En ocasiones porque hay una gran cantidad de personajes en juego, en otras ocasiones porque la trama es muy intrincada y es difícil trasladarla toda a la película, y en ocasiones porque la propia poética del texto pues está por encima de las acciones, ¿no? Y el cine trabaja muchísimo con los personajes que mueven la trama, ¿no? Establece un conflicto y a partir de ahí se mueve la película. Entonces, pues bueno, tanto El Atlas de las Nubes, bueno, hay muchísimas, yo os he seleccionado 3, los nombres que tenéis ahí puestos a lo largo de toda la presentación, siempre el primero es el autor literario y después el director o directora o directores de la película y también el año. Pues son novelas complicadas en ese sentido, porque hay algo de lo que tenemos que partir, y es que el ejercicio de la adaptación significa siempre recortar, ¿eh? Significa eliminar, ¿eh? Entonces, incluso los relatos más sencillos van a sufrir en ese proceso de cambio, no solamente de cambio, sino también de eliminación de gran parte de su materia. Y esa es la razón por la cual surge la mayor parte de los problemas, ¿no? Pero no siempre el ejercicio es desde la literatura al cine, a veces es al contrario, ¿no? Y no pocas veces. Hay bastantes ocasiones en las que a partir de la película pues surge un relato tan interesante que se decide escribir la novela, contratar a alguien para escribir la novela. La mayor parte de las veces los propios guionistas de la película están implicados en la escritura de la novela. Entonces se decide contratar a alguien para que escriba el libro. Aquí tenéis algunos ejemplos muy conocidos, ¿no? Muy famosos. King Kong fue uno de los primeros de esos ejercicios. El ejercicio al revés, digamos, se llama novelización, ¿eh? O sea, hablamos de novelización cuando estamos convirtiendo una película en una novela. Entonces, bueno, toda la saga de Star Wars tiene libros. Arthur C. Clarke, que es uno de los grandes escritores de ciencia ficción, pues le prestó, digamos, algunos relatos muy cortos a Stanley Kubrick para poder hacer 2001, una odisea del espacio, y Kubrick escribió su guión, utilizó algunos de estos detalles, algunos de estos aspectos de los relatos, y después de la película Clarke decidió escribir el libro. Es decir, que el propio autor de aquellos relatos cortos que había prestado a Kubrick terminó escribiendo la novela. Fijaos que las películas de James Bond ya vienen de una literatura, ¿no? Ian Fleming proporcionó al cine una cantidad enorme de novelas para poder adaptar, pero bueno, llega un momento en que la franquicia, digamos, y el personaje sobrepasa con creces a su padre literario, y entonces hay películas que no están basadas específicamente en una novela que escribiese Ian Fleming, pero sí se ha hecho el ejercicio contrario. James Garner, por ejemplo, es un autor especializado en novelizaciones que se encargó, bueno, en este caso de estos dos títulos que os he puesto aquí, el de Licencia para Matar y el de ¿cuál es la otra? GoldenEye, ¿no? Entonces, bueno, que es un ejercicio muy habitual el hecho de novelizar, pero no solamente películas, también series de televisión, y aquí en España, por ejemplo, es bastante habitual a partir de series televisivas, pues como Águila Roja o Amar en tiempos revueltos. La novela ha surgido después del éxito de la serie, es decir, que bueno, esa sinergia en un sentido y en otro sigue existiendo, es muy productiva, y en ocasiones
los autores que están novelizando se quejan un poco de que, dicen, si tú haces el ejercicio de coger una novela y convertirla en una película, puedes ganar un Oscar. Pero si haces el ejercicio contrario, a todo el mundo le parece que no has hecho nada, más que un poco agrandar aquello que tenías, porque no va a poder tener calidad lo resultante, ¿no? La novela resultante, solo porque partamos ya de una historia, ¿no? El ejercicio contrario, si queremos un reconocimiento para las películas, ¿no? Si queremos un reconocimiento para el cine, fuera de esa adaptación, ¿por qué no lo van a tener al revés, ¿no? Entonces muchos de ellos reclaman esto, el hecho de que también se reconozca que es un trabajo interesante, ¿no? También hay casos de autores de literatura que adaptan guiones, como ejemplo Lolita. Exactamente, o sea, exacto. Es que ellos escriben sus guiones para dar. Exacto. Y incluso, fijaos, en la época del cine negro, autores como James M. Cain o Dashiell Hammett, que tenían sus propias novelas, eran adaptados a las películas, ¿no? Ellos mismos fueron contratados por Hollywood para escribir los guiones de las películas y muchas veces no para adaptar su novela, sino la del compañero, ¿no? O sea que ese tránsito, ¿no?, de adaptaciones y de préstamos y de literatura para el cine y cine para la literatura es bastante común. Bueno, como la mayor parte de los problemas, del conflicto que viene entre el cine y la literatura parte de la comparación, y es así de sencillo y así de crudo, es decir, el hecho de que lo que se valora es comparar la literatura con el cine. Bueno, la mayor parte de esos problemas vienen de ahí, después entraremos en ello, pero quizás sea bueno ver un poco qué tipos de adaptaciones existen para ver precisamente esa relación, ¿no?, de comparación. Yo casi siempre que estoy estudiando algo suelo utilizar la clasificación de Sánchez Noriega. Es una clasificación bastante completa que tiene en cuenta muchos aspectos diferentes de la relación entre el cine y la literatura, aunque también está articulada en torno a esa comparación. Entonces, el aspecto principal para comparar la novela con respecto a su adaptación suele ser el grado de similitud. Es decir, si la película es fiel o no es fiel a la novela de la que parte. Entonces, en función de esa fidelidad o creatividad y ese grado de similitud, pues Sánchez Noriega establece distintos tipos de adaptación. El primero es la ilustración. Digamos que vamos a ir yendo de la película, que es lo más parecido a la novela posible, hasta el extremo contrario, que es separarse y conseguir una historia completamente independiente a partir de algo que al autor le interesó de la literatura, pero que ya lo ha separado completamente del texto. Entonces vamos a ir recorriendo esos pasos intermedios. El primero, entonces, la ilustración, se suele escoger cuando se está tratando con el concepto de comercialidad. También cuando se está tratando con una obra muy conocida, con autores muy exigentes que en el contrato, para hacer la adaptación, ponen un montón de pegas y están ahí vigilantes de qué es lo que se hace con sus obras. Entonces esos conceptos de divulgación, comercialidad y defensa del texto estarían adscritos a la opción de la ilustración. Bueno, ¿qué sería que trata la imagen? Trata el texto. Lo que ocurre es que yo os he cogido un ejemplo que implica las dos cosas, porque es la adaptación de una novela gráfica. Entonces, Sin City de Frank Miller, que nace en el 91 como... la primera idea que tenía Miller era hacer un relato concluso, ¿no? Es decir, escribir una historieta y ya. Lo que ocurre es que después pues, se fue enamorando de los personajes y a día de hoy todavía está abierto la posibilidad, pues lleva ya 7 volúmenes con respecto a estas historietas y los personajes que las pueblan, ¿no? Entonces, en el año 2005, Robert Rodríguez le propone hacer una película adaptando las novelas gráficas de Sin City. Y Miller acepta, pero le dice que él quiere también formar parte del ejercicio, ¿no? Y entonces dirigir también o codirigir la película y, por supuesto, participar en el guión. Claro, en el caso que estamos hablando, que es una novela gráfica o cuando se adapta a un cómic en ocasiones, ya no solamente es la referencia del texto, ahora ya tenemos la referencia del texto y la referencia de las imágenes. Porque la literatura ilustrada
Bueno, ya veremos más adelante en otros ejemplos que a veces nos ofrece imágenes de referencia, pero claro, una novela gráfica o un cómic las va a ofrecer sí o sí, viñeta a viñeta. Es decir, que un cómic fundamentalmente cuando se adapta lo que está proporcionando es una especie de storyboard, ¿no? Que es toda esa división en pequeñas viñetas que se hacen para contar una película en imágenes antes de rodar con la imagen en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, la película mantiene una fidelidad tal a la novela gráfica que está rodada en blanco y negro, los cómics están entintados en blanco y negro, pero casi sin escala de grises, a veces se incluye algún color, el amarillo, el rojo, el azul, en colores primarios, y la película hace un poco lo mismo, respetando esto. Naturalmente la película no se va a los extremos del blanco y negro sin escala de grises, sí que hay escala de grises, pero hay muchísimos efectos que recuerdan, veis en esta imagen que os he puesto al lado, que sí que recuerdan ese entintado tan radical, ¿no?, que hace Frank Miller en la novela gráfica. En este caso es una relación perfectamente coordinada, ¿no?, entre el director de la película, entre Robert Rodríguez y Frank Miller. Eso es un acuerdo que establecen desde el principio, saben que están completamente, digamos, sintonizados en el proyecto y no hay ningún problema a la hora de adaptar. Cuando hablamos de transposición, que sería el siguiente paso, ya vamos un poquito más allá. Vamos dejando espacio para que respire todo el lenguaje cinematográfico, espacio para que el autor de la película... bueno, quería hacer un paréntesis, un pequeño inciso con respecto a la autoría de las películas. Yo normalmente cuando explico cine no hablo del autor, hablo del narrador. Pero aquí, como estamos hablando de personas de carne y hueso con un documento de identidad, pues vamos a hablar del autor. Pero la autoría legal de las películas reside principalmente en tres figuras que son el director, el guionista y el autor de la banda sonora. Son los autores de la película. En el mundo anglosajón, además, los productores también están reconocidos como autores de la película. Bueno, para resumir al mundo, digamos, cinematográfico, normalmente se tiene al director o directora de la película como referencia, ¿no?, como si fuera el único que toma todas las decisiones. Esto no es así, no es cierto, no es el único autor, pero sí que es verdad que las películas las tenemos normalmente asociadas a su director o a su directora, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se han hecho muchas adaptaciones del Principito, pero una de ellas, la que mejor se acerca quizá a esa transposición, sería la versión que dirigió en 1974 Stanley Donen, es un director también muy avezado, digamos, en películas musicales. El Principito es una película musical. Mantiene el texto, las aventuras, los personajes, la esencia de todo lo que Saint-Exupéry escribió para El Principito, pero hace uso del lenguaje cinematográfico y hace uso de todas las herramientas del musical, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos cambios. En El Principito hay personajes que, aunque están antropomorfizados, pues funcionan como animales. Hay un zorro, hay una serpiente, y en la película ese zorro y esa serpiente están humanizados, es decir, están encarnados por actores, ¿no? El zorro era Gene Wilder, la serpiente era Bob Fosse, que es un coreógrafo y director, ¿no? El director igual lo conoces por Cabaret, ¿no?, la película Cabaret. Bueno, pues que además coreografió su propia secuencia y como tenía ese ego que tenía, pues la secuencia es larguísima, pero bueno, eso es aparte, ¿no?, con respecto a todo el ritmo de la película. Entonces, se va en busca de los medios cinematográficos sin renunciar a todo el mundo del autor, sin renunciar al mundo de los personajes, a lo que podríamos denominar un poco la esencia de la novela. Esa sería esta opción. La siguiente sería la interpretación. Aquí ya nos vamos todavía un poquito más allá, nos vamos alejando del texto para crear un mundo propio. Teniendo en cuenta que en la interpretación prima el mundo, digamos, autoral, las marcas autorales, el hecho de que el director o directora de la película quieran reclamar su propia visión del asunto, pues claro, Tim Burton es que me venía al pelo para poneros el ejemplo, ¿no?, porque tiene un mundo muy reconocible, muy delimitado dentro, a veces a medio camino entre lo siniestro y la fantasía, ¿no? Entonces, en este caso, antes os comentaba, hay literatura que está ilustrada y tiene alguna imagen de referencia, el caso de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo,
pues puede ser John Tenniel, un ilustrador de la época muy importante, quien va a aportar esas imágenes. Por supuesto, Tim Burton tiene como referencia esas imágenes, tiene como referencia a Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, pero él quería desplegar su propio mundo. Y acerca la historia mucho más a ese lado siniestro que os comentaba antes que tienen sus películas. No es la versión más siniestra de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un videojuego que se llama Alice, de American McGee, que es muchísimo más siniestro, ¿no? Que directamente relacionado con el hecho de que la niña está en un psiquiátrico porque le han ocurrido una serie de cosas horribles y entonces pues no lo ha superado, y a partir de ahí pues es un mundo mucho más oscuro, ¿no? Entonces el de Tim Burton es oscuro, pero tiene también destellos de luz por todas partes porque es una mezcla muy curiosa, ¿eh? Pero aún así, digamos que lo que hace Burton es llevarse el gato al agua. Es decir, yo me hago la adaptación, pero voy a desplegar la visión que yo tengo de cómo debe ser el cine, ¿no? Cómo deben ser los personajes y los mundos en los que esos personajes se mueven. Entonces, en ese caso, esta película, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas de Burton nos sirve perfectamente para ilustrar esa fase, ¿no? de la adaptación, esa elección de interpretación. Y en cuarto lugar estaría lo que llamamos la libre adaptación. En este caso, el relato original, el relato literario, es una especie de excusa. Yo tomo esto, algo me ha interesado del relato, pero a mí lo que me interesa es desarrollar otra película que yo tengo en la cabeza. En este caso, Hitchcock, con el relato de los pájaros de Daphne du Maurier, pues hace una película que no tiene nada que ver con el relato de ella. Lo único que tiene que ver es la anécdota de los pájaros. El hecho de que los pájaros y su invasión, digamos, tiene mucha importancia para los personajes. Pero es que además en 1961 ocurrió en California un hecho que le llamó mucho la atención a Hitchcock. Una noche se precipitaron sobre la zona muchísimos pájaros. En la mañana siguiente estaban todas las calles llenas de aves muertas. Y entonces, con aquel hecho como detonante y el libro de du Maurier, pues Hitchcock compone su propia película. No era la primera vez que adaptaba a esta novelista. Lo había hecho en La Posada de Jamaica, que es la última película británica de Hitchcock. Ya sabéis que después pues, marchó a Hollywood y allí desarrolló el resto de su carrera, ¿no? Y también Rebecca, por supuesto, que es del año 40 y que también es de Daphne du Maurier. Con aquellas dos adaptaciones ella estaba bastante satisfecha, con los pájaros no, porque lo que hizo fue tomar su relato e inventarse una cosa completamente nueva, ¿no? Entonces, en el caso de la adaptación libre estamos hablando de eso, de tomar el relato como punto de partida, como una excusa, como un esqueleto, como queráis llamarlo, pero desplegando una historia completamente diferente. Bueno, es verdad que aparte de la clasificación hay otras cuestiones que también Sánchez Noriega, que era el autor que os comentaba al principio, tiene en cuenta. Y una de ellas es interesante desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista del análisis, porque se centra en determinar la relación entre un relato clásico y uno moderno. Yo creo que para entender un poco esa relación o esa diferencia, en cine siempre estudiamos una línea temporal gruesa, aunque luego la vamos desmigando, ¿no? Pero hay un periodo antes, el periodo preclásico, que va desde 1895, es decir, el nacimiento del cine, hasta el año 30, iría ese periodo, digamos, en el que el cine empieza a despertar y a hacer sus investigaciones con distintas vanguardias artísticas que se van sumando, ¿no? Por ejemplo, como el expresionismo alemán o el surrealismo. A partir del año 30 y hasta finales de los 50 se considera el periodo clásico. Se llama así porque el cine hollywoodiense crea un lenguaje que denominó el modo de representación institucional y que todos los géneros cinematográficos vienen de ahí. Un lenguaje que facilitara al espectador la comprensión de las historias, es decir, nada de marearle con movimientos de cámara extraños ni con angulaciones extrañas. El tratamiento de los personajes era siempre causal, es decir, había una relación de causa-efecto entre lo que sucedía, ¿no? Se establecía un conflicto y a partir de entonces la trama viajaba. Era un esquema que habían tomado de la novela del siglo XIX. Pero cuando a finales de los años 50 llegan las vanguardias, sobre todo las vanguardias europeas, la Nouvelle Vague, el neorrealismo, etc., pues intentan cambiarlo todo.
¿no? Derribar todo ese lenguaje institucional, aparece el paradigma moderno y entonces el héroe va un poco a la deriva, las historias ya no tienen por qué tener una conclusión ni un final feliz. No tiene por qué estar tampoco determinado cuál es el conflicto. Hay películas que son mucho más de personaje que de acciones. Entonces, en ese sentido, hay algunos estudiosos de esas relaciones entre la literatura y el cine que establecen como punto de observación si al partir de un relato de la literatura clásica, ese relato de planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Y de todo explicado, ¿voy a hacer una película con ese mismo esquema clásico o la voy a hacer con un esquema más moderno y más contemporáneo? Es decir, si voy a transgredir un poco ese esquema clásico. ¿Y qué ocurre si lo hago al revés? Yo tomo una obra de la literatura que tenga dificultades, ¿no?, de comprensión y la convierto en una película al estilo clásico, facilitando esa lectura al espectador. Entonces, de ese planteamiento han surgido estudios, investigaciones muy curiosos. Y os he añadido ahí el tema de la extensión y de la vulgarización, porque en el caso de la extensión siempre se dice que la mejor adaptación, así en términos generales, como si se pudiera determinar, ¿no?, que partir de una novela muy corta es mucho mejor, claro, es mucho mejor, naturalmente, porque el guionista tiene muy pocos débitos, ¿no? Coge la novela y dice, vale, que son 20 páginas, pues ahora yo me voy a escribir un guión de 2 horas, ¿no?, a minuto por folio, a minuto por página, y entonces pues aquí ya meto yo lo que quiera, conservo lo que tenía de partida, con lo cual no me voy a pelear con nadie, pero además puedo dar rienda suelta a mi imaginación y a mi creatividad. Entonces, ese es otro aspecto que se tiene en cuenta. La vulgarización es un término que introdujo un autor que es Edgar Morin, que decía que si la película partía de una obra clásica, debía conservar el tono de obra clásica, y si partía de un relato contemporáneo, más, digamos, difícil, con un espectador más exigente, debía conservar ese mismo tono en la adaptación de la novela. Pero el gran peligro para él era que el relato de origen fuera un relato contemporáneo y algo desafiante, y de repente se hiciese una película con una narración clásica, sin ningún tipo de desafío para el espectador. Eso es lo que él denominaba la vulgarización, o sea, el hecho de arrastrar a otro nivel diferente la novela. Mientras se mantenía todo en el mismo tono, digamos, pues bueno, todavía se podía salvar el tema. Pero es interesante porque nos da un poco esa idea que os comentaba al principio de que se parte del estudio de la relación entre cine y literatura siempre comparando. La mayor parte de los estudios de la adaptación vienen de los departamentos universitarios de literatura comparada. Yo creo que ahora mismo hay apenas 2 universidades. La Sorbona fue la primera en París que abrió un departamento de cinematografía comparada, que lo que hacía era una defensa, ¿no?, más acérrima, y ahí en esa fila estoy yo, de que la película tiene que valorarse como película, independientemente de cómo sea la novela, y después entraremos también un poco más en esto, ¿no? Pero claro, ese ejercicio siempre se ha hecho desde la literatura, y claro, ¿quién cuenta la guerra? Los vencedores. Entonces la literatura siempre barre para su casa, es decir, nosotros estamos aquí antes, así que lo que vamos a contemplar es si tu película se asemeja a la novela o no se asemeja, y en función de eso te voy a calificar. No solamente hay, por supuesto, adaptaciones de novela, también hay adaptaciones de teatro. Aunque Sánchez Noriega no lo dice, también hay adaptaciones de poemas. Pero bueno, digamos que el grueso de las clasificaciones de la novela sí que la podemos pasar igual el filtro por el teatro y por los poemas, ¿no?, por la poesía. Pero es verdad que en teatro podemos partir de dos lugares diferentes, ¿no? Uno, la propia representación teatral, y otro, el texto de la obra. Cualquiera de las dos cosas es considerada adaptación. Tanto si yo parto de la obra teatral escrita, publicada, del texto dramático, como si parto de la representación de la obra. Esa es una circunstancia que no existe dentro de la clasificación de la novela, es una especificación del teatro, ¿no? Entonces,
Se pueden grabar representaciones teatrales y también se habla de adaptación, aunque en realidad es simplemente dejar que la obra transcurra y colocar la cámara delante. Y se hace muy poco montaje después para ofrecérselo al público, es decir, que le estás ofreciendo una experiencia de teatro filmado, pero de teatro filmado en su lugar de origen, que es la caja escénica, ¿no? en un teatro en concreto. O se puede recrear la representación con un escenario al estilo cinematográfico, pero dejar a los personajes, digamos, en un espacio mucho más claustrofóbico de lo que suele ser el cine normalmente, ¿no? Se les deja en una habitación y a lo mejor son 4 o 5 personajes que van entrando, saliendo y relacionándose entre ellos, y nosotros como espectadores, aunque no lo sepamos, decimos esto tiene que ser una obra teatral, ¿no? Porque tiene toda la pinta. Entonces, esas son opciones. Igual se habla de esa transferencia integral del texto o una transferencia más libre. Lógicamente, entre lo integral y lo libre hay otra gradación, igual que la que acabamos de ver en la novela. Entonces, podríamos valorar una adaptación teatral exactamente del mismo modo. Bueno, también os he escogido aquí 3 ejemplos de adaptaciones teatrales que ofrecen distintas experiencias al espectador. Tenemos, por un lado, Los Miserables, ¿no? Víctor Hugo escribe su magnífica novela en 1862, una novela muy compleja, con un estudio de personajes fascinante y que además hace un retrato de toda una época hasta unos detalles exquisitos, ¿no? En el año 80 es llevada por primera vez al teatro musical. Se estrena en París y después, 10 años después, va a pasar a Londres y a partir de entonces ya no ha parado, ¿no? Porque es uno de los musicales más premiados, más extendidos y mejor acogidos por el público. Y hace unos años, en 2012, Tom Hopper hizo una película con el mismo título, Los Miserables, llevando a la pantalla no la novela de Víctor Hugo, que también ha habido adaptaciones sobre la novela de Víctor Hugo, normalmente las mejores televisivas, porque claro, al ser tan grande, los episodios permiten hacer un recorrido más tranquilo, ¿no? por la historia, pero Hopper lo que hizo fue adaptar la obra teatral, adapta el musical, y por lo tanto lo que hace es un musical también, una película musical. Aquí hay una particularidad que a veces sucede en los musicales cinematográficos. Si nosotros vamos al cine a ver una obra como Los Miserables o como El Fantasma de la Ópera, nos vamos a encontrar que lo que ha primado a la hora de escoger a los intérpretes es su voz, su capacidad, su cualidad vocal. Pero en las películas, aunque se busquen actores y actrices que puedan cantar y puedan interpretar, incluso vamos a decir manteniendo, si el personaje tiene que ser un tenor o un barítono, se mantiene. Pero claro, hay voces y voces. Y una adaptación cinematográfica lo que necesita es amortizar en taquilla el dinero que se ha gastado en la producción cinematográfica, que no es poco. Entonces, es verdad que dentro de la adaptación de Tom Hopper pues nos encontramos de todo. Hicieron ensayar hasta la saciedad a Hugh Jackman para poder alcanzar, por ejemplo, las notas del personaje de Jean Valjean, pero bueno, luego tenemos también a Russell Crowe interpretando sus canciones. Sabemos que no es el mayor esfuerzo vocal, ni es el mejor, ni el más indicado para cantar ese personaje. Pero claro, el tirón cinematográfico que tienen estos actores o las actrices que aparecen en la película, pues lógicamente muchas veces no lo van a tener cantantes estupendos que dentro del teatro serían la elección más adecuada. Entonces, yo cuando explico el musical siempre mando a mis alumnos a que en cuanto puedan vean la versión teatral, el musical teatral, que es donde realmente van a disfrutar de toda esa aplicación vocal. Hay otros ejemplos como Muerte de un viajante, por ejemplo, también una novela larguísima, ¿no? de Arthur Miller y muy premiada. La adaptación teatral, digamos, la obra teatral, no una novela. La obra teatral de Miller son 3 horas y pico. La obra de esta en concreto, esta adaptación de Volker Schlendorf, de Muerte de un viajante, es un telefilm. Aunque después aquí, por ejemplo, se estrenó en el cine, la película se hizo para la televisión. Dura 2 horas y poco, con lo cual ahí ya tenemos la pista del recorte de la obra, lógicamente.
Pero hay autores y directores que no están dispuestos a sacrificar la totalidad del texto, ¿no? Y esto ocurre con la versión que Kenneth Branagh hizo en 1996 de Hamlet. Claro, el Hamlet de Shakespeare es lo que dirían los americanos bigger than life, ¿no? Más grande que la vida misma. Dura 4 horas y pico en escena. Es decir, si tú vas a ver la obra teatral entera de Hamlet, son 4 horas, llévate unos bocadillos y un poco de fruta, que es lo que hacían en un principio en las puestas en escenas de la época de Shakespeare. Tenemos a Kenneth Branagh, claro, que es uno de los directores, es un director un poco controvertido, británico, tiene un ego también importante y siempre quiso emular a Sir Laurence Olivier, que era digamos, el referente máximo de la obra, de la escena teatral británica y también uno de los actores y directores más respetados. Entonces, él siempre quiso hacer el Hamlet teniendo como referencia al Hamlet de Laurence Olivier. Y entonces, pues, hace este. Y hace el texto íntegro. Y el texto íntegro, que yo tuve la suerte de ver en el cine, es una maravilla de adaptación. Claro, es un cansancio, porque son 4. Sí, 4. Sí. Tiene intermedio y todo. O sea, intermedio como en el teatro. Intermedio y salgan ustedes, se tiren las piernas y luego vuelvan un ratito, ¿no? Entonces, lo que le obligaron los productores a hacer también fue a recortar y hacer una versión de 2 horas para estrenarla en cines de forma más comercial, ¿no? Fue un auténtico éxito de crítica y un auténtico fracaso de taquilla. Y, sin embargo, es una de las mejores adaptaciones que yo he visto, ¿no? No solamente porque conserve el texto íntegro, que eso no es una de las principales consideraciones, sino la forma, ¿no? El cariño con que trata a toda la obra, la elección de los intérpretes, lo magníficamente interpretada que está la obra, ¿no? Es decir, que bueno, hay, en cuanto al teatro, por supuesto, todo tipo también de elecciones y de versiones, ¿no? Si entramos, ya dejando fuera la clasificación de Sánchez Noriega, si entramos en aspectos interesantes para valorar las adaptaciones y para ver cómo ha funcionado toda esta historia entre el cine y la literatura, pues hay un aspecto también muy interesante, que es estudiarla desde el punto de vista del espectador. Es decir, cuando un espectador se enfrenta a una obra que está adaptada, ¿qué necesita saber? O mejor todavía, ¿necesita saber algo sobre la obra? ¿Necesita conocer la obra? Entonces, ¿qué es mejor para el espectador? Ir a ver cómo se transforma, digamos, una literatura en el cine o cómo se crea sin referencia. Cuando un espectador sale de ver una adaptación, ¿le parece algo satisfactorio? Es decir, teniendo en cuenta que puede haber leído el libro o no haberlo leído, ¿no? El libro de referencia. Tenemos que contar con la circunstancia de que una misma película es percibida de forma muy diferente por según quien la vea. Es decir, que por mucho esfuerzo que haya detrás por parte del director y por parte de los guionistas de haber depositado ahí un conocimiento, no se puede exigir que todo el público tenga ese conocimiento. Así que hay obras que han sido maravillosas y han trascendido a lo largo de la historia de la literatura, y antes veíamos Alicia en el País de las Maravillas, porque son capaces de tener distintos niveles de lectura para distintos públicos. Y entonces, si yo hago una película sobre Alicia en el País de las Maravillas, pues los niños van a entrar en ese mundo del nonsense muy divertido, muy fantástico. Habrá otros más adultos que reconozcan ahí todo el legado de la época victoriana y cómo va creciendo, ¿no?, esa niña que se enfrenta a esos personajes tan estrambóticos. Y si además eres matemático, te vas a dar cuenta de todas las alusiones a la lógica simbólica que hay dentro de la película. Porque Dodgson, que era el nombre de Lewis Carroll, era matemático y entonces y un apasionado de la lógica simbólica. O sea, tú no puedes pretender que todo el público llegue a todos los niveles de lectura, pero si eres capaz de hacer una obra que tenga un poco para todos, pues obviamente eso es un éxito ya, por encima de las consideraciones del parecido o no parecido con la obra, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones valoran un poco esa posición del espectador frente a lo que está viendo, teniendo además en cuenta
que no solamente van a conocer lo que pasa en los libros o no conocerlo, sino que algunos reconocerán mejor el lenguaje cinematográfico que otros. Es más, incluso reconociéndolo no sabrán cómo se llama. Yo se lo digo, yo lo aviso a mis alumnos, los de narrativa audiovisual, que hablamos del lenguaje cinematográfico. Yo os aviso de que cuando termine el curso ya no vais a poder ver una película de la misma manera que la veíais antes. Es imposible, porque tú ya cuentas con una cantidad de información que te está haciendo, además, tú inicias un poco como la búsqueda de los huevos de Pascua, ¿no? Vas, ay, esto lo reconozco, esto se llama tal cosa, esto se llama tal cosa, esto se llama tal cosa. Aparte de los ejercicios que haya que hacer para poder aplicar eso, es que tu visión como espectador cambie para siempre. Entonces, lógicamente, no hay un espectador, hay muchos espectadores. No solamente por el reconocimiento, sino también por cómo recibimos esa historia, ¿no? A cada uno las historias nos afectan de una forma diferente, cada uno tenemos nuestra propia historia también y nuestro bagaje cultural y nuestras experiencias y no percibimos todos de la misma manera la misma historia, ¿no? Con respecto a esa posición de conocimiento del espectador, pues vamos a fijarnos en estos tres ejemplos. Más allá de los sueños, que escribió Richard Matheson, un escritor maravilloso, el de El increíble hombre menguante, Soy leyenda, El código da Vinci, que escribió Dan Brown, y Master and Commander, que está basada en las novelas de Patrick O'Brian. El primer ejemplo de Más allá de los sueños, ya en la novela, no solamente en la película, hay un despliegue de referencias culturales de todo tipo. El propio título de la película en inglés, What Dreams May Come, es un verso del Hamlet, del acto tercero. La película está, por hablar por supuesto de las imágenes, llenas de referencias a pintores, desde Van Gogh a William Turner. La Divina Comedia de Dante está por todas partes dentro de la película. Está llenísima de referencias literarias, de referencias pictóricas, de referencias culturales. Claro, habrá muchos espectadores que se sienten allí y vean la belleza de las imágenes, pero no hagan la conexión con la referencia, simplemente puedan disfrutar de la historia. Y es una historia preciosa, además. O sea que los personajes te van llevando de la mano por una fantasía que es casi mitológica, ¿no? Es ese descenso a los infiernos para rescatar a la amada, ¿no? que ha muerto y que tú quieres que vuelva contigo, ¿no? Esa es la historia. Pero, por supuesto, todo lo que tiene dentro es imposible que un espectador, incluso aunque tenga un nivel cultural interesante, algo se le va a escapar, seguro, porque además la imagen en movimiento tiene esto, ¿no? La imagen se mueve y entonces van desapareciendo las cosas y ya no las tienes delante como referencia. El caso del código da Vinci es muy gracioso porque Dan Brown, que es un gran publicitario de sí mismo, organizó una especie de discurso un poco peligroso, todo hay que decirlo, en torno al código da Vinci, porque lo que Dan Brown hacía, o hizo, fue decir que las investigaciones que él había llevado a cabo le permitían afirmar lo que se afirma en la película, que por cierto gira en torno al lugar donde está enterrada la Virgen, ahí en nada. Entonces, claro, en cine, en literatura y en cualquier otro orden de la vida, en cuanto haces así, traspasas la raya de la religión, pues claro, te puede caer encima un aluvión importante. ¿Qué es lo que le pasó a él? Pero estaba todo pensado para que ocurriera, es decir, él sabía que dando aquellas declaraciones iba a crear un poco de revuelo. Claro, ese revuelo, ¿qué hizo? Llenar los cines de gente. Lo que ocurre es que la presión de otros grupos religiosos pues era tal que en un momento determinado dijo, bueno, esto es una operación de marketing, lógicamente esto es una película, y como tal tenemos que verla, ¿no? Porque había ido, digamos, un poco más allá de lo que la gente estaba dispuesta a tolerarle, ¿no? Pero bueno, la película fue un éxito de taquilla y él había cumplido su cometido, ¿no? Había creado ese revuelo y la película se había visto. Es necesario, como os decía antes, conocer todo lo relacionado con el libro antes. Pues imaginaos este último ejemplo. Patrick O'Brian escribió 21 novelas. 21. Y Peter Weir, que es el director australiano que hizo Master and Commander, él decía que se las había leído todas, y yo le creo porque son unas novelas estupendas, fascinantes y muy entretenidas.
pero claro, tú no puedes adaptar 21 novelas en una película. Fundamentalmente, la primera novela, la sexta y la décima son las que conforman un poco el guión de la película. Ya las novelas de Patrick O'Brian tienen al final una especie de diccionario marítimo, ¿no? De términos marítimos, por si acaso te pierdes entre las velas, las jarcias y los cabos y los palos. No es necesario consultarlo, porque las novelas están muy bien escritas y la sensación de que eres un marinero más, ¿no? Cuando las estás leyendo, pues está ahí. No hace falta consultar el diccionario, igual que no hace falta consultar tampoco las 21 novelas para disfrutar de la película, ¿no? Que es una película con una historia igual muy bien contada, muy digamos, reducida con respecto a ese recorte que os decía, porque incluso los personajes están muy esquematizados, pero como espectador cinematográfico es una película perfectamente satisfactoria. No tienes por qué estar pensando si las 21 novelas están ahí presentes con todos sus detallitos o no lo están, ¿no? Cuando esto afecta a las obras que nosotros consideramos clásicos de la literatura, ¿qué pasa? Porque claro, ahí ya aparece una serie de puristas, ¿no? Que empiezan a defender sus Hamlets, sus Shakespeare, sus Quijotes y sus cosas, ¿no? Y el hecho de que se adapten estas historias pues también conlleva ciertos problemas. Porque a fin de cuentas una adaptación no deja de ser la lectura de otra persona a la que nosotros asistimos. Es decir, alguien se ha leído el texto y nos está ofreciendo su punto de vista, nos está ofreciendo su visión del texto. No vamos a querer que tenga la visión de todo el planeta, ¿no? Sobre el texto, ni siquiera la visión del autor original sobre el texto. Pero es verdad que hay muchas más protestas en torno a las obras clásicas, cuando se tocan demasiado, que sobre novelas que son menos conocidas o que el público no está tan digamos, cercano a ellas con respecto, ¿no? Mirad este primer ejemplo, la versión de Baz Luhrmann de Romeo y Julieta. Claro, a Romeo y Julieta de 1597 y al Baz Luhrmann de 1996 les separa un abismo, porque además Baz Luhrmann lo que intenta es actualizar muchísimo la historia, tomando como referencia los problemas, por ejemplo, de las bandas, ¿no? Los problemas de las bandas de los pandilleros, ¿no? Y en ese contexto desarrolla su película. Pero Luhrmann hace algo que suele ser bastante habitual también al adaptar obra clásica, que es conservar el verso. Claro, conservar el verso en las obras de Shakespeare es un reto. ¿Por qué? Porque el pentámetro iámbico, que es el verso principal de las obras de Shakespeare, que tiene un ritmo muy específico de declamación, es algo así: ta 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 ta. Esos son los golpes de verso que tiene el pentámetro iámbico. Entonces, claro, intentar convencer al espectador de sentimientos, de pasiones y de problemas y protestas a través de ese ritmo, pues no deja de ser muy difícil. Siempre ha habido esta cosa que tienen los estadounidenses, este sentimiento de inferioridad con respecto a los actores y actrices ingleses, ¿no? A los británicos, que así dominan el pentámetro iámbico y ellos no, y siempre tienen esta cosita, ¿no? de quitarse de encima la espinita de que no pueden interpretar a Shakespeare. Bueno, el caso es que si tú dejas el verso, pues tienes que acarrear con los problemas que te genera el hecho de dejar el verso y tomar ciertas decisiones, ¿no? Pues salte un momento el Quijote, me voy al Cirano, que le pasa algo muy parecido. No tiene ese ritmo tan exigente, pero el Cirano que escribió Rostand está lleno de lo que se llaman las tiradas. Las tiradas son los monólogos larguísimos que pone en boca de Cirano y que los pone además en verso alejandrino, que es un verso de 14 sílabas. Entonces, tú piensas, claro, al tener tantísimos versos, la obra en sí, pues ya no necesitará más para hacer la película, ¿no? Pensarás. Bueno, pues no es cierto. Los guionistas de la versión que hizo Jean-Paul Rappeneau lo que hicieron es escribir nuevos versos alejandrinos para poder hacer de intermedio entre unas secuencias y otras, porque no está la película rodada en el mismo orden en que están las escenas teatrales. Entonces, como que les faltaba materia, ¿no? Para hacer ahí en el intermedio. Claro, si nos venimos a nuestra literatura patria, ¿no? Y nos encontramos con el Quijote, bueno, pues se han hecho
multitud de adaptaciones del Quijote, algunas abiertas, es decir, llamándose el Quijote o las aventuras de Don Quijote de la Mancha, y otras más encubiertas, es decir, porque la figura del Quijote y las figuras de Quijote y de Sancho ya son figuras universales y entonces representan cosas que se pueden tratar desde cualquier otro relato, no tiene por qué ser el Quijote, ¿no? Bueno, yo os he puesto aquí esta versión del año 47, que es de Rafael Gil. Yo personalmente pienso que una de las mejores versiones del Quijote, quizá porque a mí lo que me fascinaba de la versión era la interpretación de los actores, fue la que hicieron para televisión Fernando Rey y Alfredo Landa. Me parece maravillosa, pero porque esa forma en la que se apropian de los personajes, para mí ya no necesita nada más, no importa si hay un episodio de todo el recorrido arriba y abajo, ¿no? Pero yo estoy viendo a Don Quijote, yo estoy viendo a Sancho Panza detrás de esos actores, ¿no? Y para mí aquello pues es suficiente para que la adaptación ya de por sí triunfe, ¿no? O sea que no tenemos tampoco por qué encabezonarnos con el hecho de la ficción cinematográfica. A veces las versiones televisivas tienen muchísimo que aportar también a las adaptaciones, ¿no? Bueno, esta cuestión sale antes o después siempre, ¿no? Que es una buena adaptación, ¿no? Bueno, yo ya os digo que la fórmula no existe. No hay una manera única de explicar qué es una buena adaptación, porque casi siempre se echa mano de lo que hemos visto al principio, que son las clasificaciones, ¿no? Y entonces en esa comparativa se intenta calificar de buena adaptación aquella película que se acerca lo más posible a la novela. La película puede ser la novela palabra por palabra y ser un bodrio de película, o puede no parecerse en nada y ser una película extraordinaria, ¿eh? Entonces, ese tema de la buena adaptación pues acarrea muchos problemas, entre ellos, digamos, la cuestión final de la que hablaremos hoy, pero fijaos solo por coger algunos, porque del relato de Blancanieves hay muchísimas adaptaciones. Pero desde la de 1937 de Walt Disney, que lo que Walt Disney intenta hacer es un musical y que además utiliza Blancanieves para mostrar el primer largometraje de animación, intentando que esté a la misma altura que las películas de imagen real, es decir, que la animación tenga tanta importancia como las películas de imagen real. Bueno, pues desde esa hasta mi favorita, que en realidad tiene poco que ver con la Blancanieves que recogieron los hermanos Grimm, que es la de Pablo Berger, barremos de nuevo para casa, pues ha habido muchísimos intentos que incluso se la han llevado a un territorio más fantástico, a un territorio de terror, en fin. Claro, Blancanieves es un cuento que se cuenta en 2 minutos, entonces, claro, yo puedo hacer con él el despliegue que quiera hacer. Entonces, claro, a mí la película de Pablo Berger me parece maravillosa. ¿Qué tiene que ver con Blancanieves? Pues bueno, pues que hay una madrastra, una chica huérfana y 7 enanos que trabajan en un circo, pero Blancanieves es una torera. O sea que con lo que los Grimm recogían poco tiene que ver y sin embargo pues también el estudio de todos los problemas que puede plantear, ¿no? Todas las temáticas que puede plantear Blancanieves sí que están en la película, ¿no? Entonces, la buena adaptación, pues no existe esa fórmula. Existe la percepción satisfactoria de algo, incluso cuando tú has leído el libro y digas, vale, yo me he leído el libro y ahora tengo mi película y ahora tengo esta película y yo ya puedo valorar las características literarias y la categoría literaria del libro y también la versatilidad y la calidad de la película, ¿no? Entonces, ¿por qué me tengo que quedar con una de las dos si me gustan las dos? Lo que nos conduce a nuestro último problema. El último problema, por supuesto, es la autoría, ¿no? Los autores y las autoras que están ahí pendientes de a ver qué se hace con su novela. También hay de todo. Hay autores que se zambullen con alegría en el tema de la adaptación porque saben que a partir de entonces su novela se va a vender más. Hay algunos que recelan muchísimo y tardan siglos en dar el permiso para hacer las adaptaciones. Y luego hay otros pues, que se meten en el fregado diciendo, vale, yo cedo los derechos, pero voy a estar aquí, como vigilando todo el rato a ver qué hacéis con mi novela. Entonces, claro, hay armonías y desacuerdos épicos entre directores, guionistas y autores de las novelas.
También, bueno, como estamos cogiendo de tres ejemplos, pues también os traigo 3 ejemplos de esto. Hay autores, escritores como Umberto Eco, ¿no?, el autor del Nombre de la Rosa, que la publica en el 80 y enseguida Jean-Jacques Hano le pide los derechos para hacer la película. Y Umberto Eco se los da. Y entonces cuando le preguntaban a Umberto Eco que qué intervención iba a tener él en el guión de la película, Umberto Eco dijo: yo ya he escrito la novela. Yo es que a lo que me dedico es a dar clase. Así que yo me voy a Bolonia mientras Jean-Jacques Hano rueda su película, que es su película. Él ha adquirido los derechos, yo se los he cedido. La autoría moral, que antes os la apuntaba ahí, la va a tener siempre el autor de la novela. Y, por supuesto, los derechos de autor viajan, pero porque son derechos de autor para hacer las adaptaciones o para hacer la comercialización de la obra. Y esos viajan en un sentido u otro. Es decir, puede que en un momento determinado el autor de la novela no tenga los derechos de adaptación de la novela, porque los ha cedido, los ha vendido por un tiempo o por lo que sea. Entonces, en ese contrato se ceden los derechos y Umberto Eco decía: yo he hecho mi novela, Jean-Jacques Hano va a hacer su película. ¿Cuál es el problema? ¿No? Cada uno en su territorio. Yo lo que he tenido que decir, lo que he tenido que ofrecer, ya lo he hecho. Pero no siempre es así. No siempre es así. Los autores se enfadan muchísimo, muchísimo con los directores a la hora de ver las adaptaciones. Stanley Kubrick, que era un personaje muy peculiar, ¿no? Tan peculiar como que la primera pregunta que le hizo a Stephen King el día que le llama, mejor dicho, la noche que le llama, para pedirle los derechos del Resplandor, ¿no? En cuanto Stephen King coge el teléfono y entonces dice: diga, y le pregunta a Stanley Kubrick: ¿tú crees en Dios? Claro, así ya te pilla con la guardia bajada y tú ya pues te cedes los derechos rápidamente, ¿no? Entonces Stephen King le cede los derechos a Stanley Kubrick y renegará de ellos siempre, porque claro, Stanley Kubrick hace con la película lo que le da la gana con respecto a lo que Stephen King había escrito. Pero muchas veces los autores de las novelas pues se toman, no su venganza, pero sí necesitan resarcirse de aquella decisión. En el año 97 lo que hace Stephen King es adaptar su propia novela para televisión, también a una miniserie de unas 4 horas y pico. Entonces es su versión, es su visión, no es muy conocida, no tuvo mucho éxito, pero la verdad es que es una visión pues claro, muchísimo más cercana a la novela de Stephen King, que para eso la adapta a él y para eso es su visión, ¿no? Como tantas otras veces sucederá en el cine. Y uno de los casos más demenciales de relación de una autora con su adaptación es el de Anne Rice con la serie de las crónicas vampíricas, ¿no? La primera novela de las crónicas vampíricas, que es Lestat del vampiro, pues ella la cede para hacer la película Entrevista con el vampiro, ¿no? Que la hace Neil Jordan en el 94. Y Anne Rice se introduce como guionista dentro de la película. Claro, no sabía Neil Jordan la que se le venía encima. Primero, porque Anne Rice no estaba de acuerdo con ninguna de las decisiones. Una cosa era el guión, pero otra cosa eran las decisiones cotidianas que iba tomando el director. Desde cómo tenía que iluminarse una escena hasta quién tenía que interpretar a los personajes. Ella no quería que Tom Cruise fuese el protagonista de la película. Ella quería que los protagonistas fueran británicos, a ser posible que el vampiro principal fuera Jeremy Irons. Pero claro, Neil Jordan tenía su propio casting y su propia historia. Le había dejado participar en el guión, habían firmado ese contrato. Y yo estuve mucho tiempo, porque no me lo perdía, porque Anne Rice abrió un blog para poder comentar día a día, casi hora a hora, lo que ocurría en el rodaje. Era una auténtica locura. Desde fuera era muy divertido, eso todo hay que decirlo, ¿eh? Pero claro, yo me imagino a esta pobre gente intentando rodar la película con Anne Rice subida a la espalda, y yo pensé, vale, van a rodar Entrevista con el vampiro, pero ya no van a rodar más. Pero no, porque ella no tuvo suficiente. Claro, luego los beneficios de la venta de la novela debieron de compensar todo el calvario que ella decía, ¿no? Y entonces le fue vendiendo los derechos de todas sus siguientes novelas, ¿no? Hasta que todas se han adaptado. Eso sí, ahora ha preparado con su hijo como productor una miniserie también que ya se va a poner en televisión en el 22,
adaptando ellos mismos su propia novela, ¿no? Porque ella dice que toda esa relación que tuvo con la Paramount, que fue la productora de la película, pues fue un espanto. Pero bueno, proporciona anécdotas muy divertidas. Bueno, ya para cerrar, si a mí me preguntaran ¿qué es lo que opino yo de la adaptación? ¿Cuál es la película, o cuál es la historia, mejor dicho, que a mí me parece que refleja mejor lo que es una adaptación? Pues yo escogería Frankenstein. En 1818, a partir de una apuesta que hacen en el lago Como, en la que estaba John Byron y el doctor Polidori, y más gente, pues una noche deciden escribir cada uno una historia de terror a ver cuál era mejor, ¿no? Y Mary Shelley, que era la esposa del poeta Percy Bysshe Shelley, pues escribe Frankenstein o el moderno Prometeo. Entre la novela de Mary Shelley y la adaptación, la primera adaptación que se hizo, que la hace James Whale en 1931, de Frankenstein, hay un abismo brutal. Porque la novela, para empezar, no es tan efectista como la película, pero es que además el Frankenstein de la novela es una criatura muy inteligente, culta además, que lee filosofía y que además está completamente consciente de que es un monstruo, de que le han creado como un monstruo y que no tiene lugar en la sociedad. Y la venganza que emprende es por esto, porque su creador lo ha hecho de tal manera que no puede relacionarse con nadie, y que lo ha marcado de por vida. Entonces, claro, en la novela no hay un momento así espectacular en el que Frankenstein cobra vida. Hay muchas noches de vigilia, ¿no?, por parte del doctor Frankenstein. Y digo Frankenstein, ahora os comento por qué esa dualidad entre el doctor Frankenstein y el propio monstruo, que no tiene nombre, por cierto, pero al que todos llamamos Frankenstein. Entonces, una noche de noviembre, dice la novela, a la 1 de la madrugada, la lluvia golpea los cristales y de repente la criatura abre los ojos, ¿no? Los ojos amarillentos, apenas mueve los labios, mueve las manos. No es nada espectacular, simplemente un momento muy íntimo en el que la criatura despierta y el doctor Frankenstein está sentado a su lado. Porque la novela, la mayor parte del tiempo, trata con la criatura. Quien crea al monstruo es la película. La película, con ese momento que sí que es un momento climático, que sí que es un momento grande, ¿no? Ese "it's alive", está vivo, ¿no? Bajan los rayos, le dan a la criatura, vemos a la criatura cómo ha ido montándola a trozos, es decir, que es muy espectacular el tema. Pero lo que hace la película es instalar esa imagen del monstruo en el imaginario colectivo. No hay un solo habitante del planeta que haya tenido relación con la civilización que le digas Frankenstein y no le venga a la cabeza la cara de Boris Karloff. Y de eso se encarga la película, no tiene nada que ver con la novela. Os decía el tema del nombre de Frankenstein, porque antes de la película el libro se llevó al teatro y había un detalle precioso en el teatro que la película no recoge, porque la película es mucho más comercial, pero en el teatro el personaje de Frankenstein y el personaje del doctor Frankenstein y el personaje de la criatura vestían igual, estaban maquillados igual, tenían exactamente el mismo aspecto. Porque lo que está contando la obra es esa capacidad, ¿no?, del hombre que quiere superar a Dios y por eso es castigado en la creación de un ser a partir de la nada, ¿no?, a partir de materia muerta. Y esta es la identificación entre el doctor y su criatura, que el teatro los exponía iguales. A mí aquello siempre me pareció una maravilla de idea y me daba pena que ninguna de las adaptaciones que se habían hecho de Frankenstein recogiese esa circunstancia. Ninguna, hasta esta última, que hizo Neil Jordan en 2011, Danny Boyle dirigió en el teatro en 2011. No es que vistan igual y tengan el mismo aspecto, es que los dos interpretan a los dos personajes. No en la misma obra, no en el mismo día, pero se van intercambiando. Una vez, eso forma parte, no digamos de ese ejercicio de sustitución que existe en el teatro, sino del hecho de alargar el discurso por encima de la propia obra, ¿no? La criatura, el creador y su criatura terminan siendo la misma persona, terminan siendo materia de lo mismo. Entonces, bueno, lo hicieron en el teatro, creo que está
Está disponible en YouTube porque el National Theatre de Londres la distribuyó de forma gratuita a través de la red, y hace unos años se hizo también una especie de rememoración con 2 únicas funciones que se transmitieron en streaming, y en una de las funciones uno era Frankenstein y en la otra función del día siguiente era el otro, es decir, que ofrecieron esa doble interpretación, ¿no? Y también me parece una manera preciosa de hacer ese vínculo. Así que por todas estas razones, si a mí me preguntan, me quedo con Frankenstein. Y ya no se entretengo más porque creo que me he pasado ya como un cuarto de hora o algo así, ¿no?, de la historia. Sí, dime. A partir de la conferencia que pues ya, si voy a ver una adaptación válida de uno de nosotros, porque hasta ahora, todas las veces que he visto una adaptación que ha sido de una novela que haya leído, nunca me ha gustado la película. Porque sin querer te vas al libro que has leído y dices, de falta esto, no han hecho esto, que no han criticado. Bueno, te vas haciendo pegas. Entonces, hay que hacer como tú dices, separarlo un poco, pero si has leído el libro es imposible. Sí, bueno, es imposible, peor es si ves la película primero. Sí. Porque tú ya lees el libro con la imagen de los actores y actrices que interpretan los personajes y es muy difícil separarlo. Pero es verdad que yo soy de la parte de la defensa de la película como obra autónoma, es decir, el libro es el libro y me va a ofrecer cosas maravillosas, y la película también cumple su función. Y no es una obra menor solamente porque esté adaptando una obra literaria. Es una obra menor si el esfuerzo de adaptación más el lenguaje cinematográfico dan como resultado una mala película. Pero el tema de la adaptación no es tan simple como para decir, como para valorarlo con respecto a si se parece o no se parece, ¿no? Como veis, hay un montón de cuestiones que entran en juego, ¿no? Pero sin querer, como el libro, a lo mejor si el libro es muy bueno, la mejor muy extenso, pues la película no puede. No. Se resuelven ahora con series. Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que al final no lo de la película, pero nos ha gustado. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que ser generosos, porque el libro, cuando tú lo lees, es tu lectura, tu imaginación la que pone todo de su parte. Cuando tú estás viendo una película, estás viendo la obra de otra persona, estás viendo la lectura de otra persona sobre ese libro, ¿no? Entonces, yo creo que con esa perspectiva puedes ser más justo, digamos, ¿no?, a la hora de valorar. Bueno, una pregunta sobre lo que me ha gustado mucho. Vamos a ver. No, en serio, me ha gustado. Yo como aficionado al cine, que soy mucho, he leído biografías de muchos directores, entre ellos John Ford, que es uno de los más mejores. Decía él que lo más difícil, una vez que terminaba de hacer el rodaje, lo más complicado que les ponía en el tiempo y todo era la postproducción, el montaje, Sí. más o menos. Sí. Entonces yo te quería preguntar cómo se adapta, o sea, puede conciliar la labor de adaptación de un autor sobre una novela o sobre el tema que sea, respecto a lo que se haga luego después entre cortinas, después de haber terminado de rodaje, cuando se hace la adaptación, que creo que en ese momento es cuando te viene la banda sonora, ¿no? En ocasiones el que hace Sí, no siempre, pero sí. En casos está unido. Entonces, se puede conciliar eso, es decir, no, de alguna manera no se distorsiona la labor del adaptador al momento que se empieza, si se empieza a recortar, añadir o poner la secuencia uno con la cinta. Totalmente. Es que, mira, tienes que pensar que la película no existe hasta el momento del montaje. Lo que existe es una cantidad de metraje enorme que se ha recogido en función de un guión y casi siempre, por supuesto, van a recoger muchísima más imagen de la que se necesita, porque luego poner otra vez en marcha la producción para ir a buscar algo que de repente se le ha ocurrido a alguien, pues lógicamente cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, históricamente hay de todo. Hay películas que se han ajustado mucho al guión, hay directores que se lanzan a rodar sin guión, con 4 indicaciones, hay directores como Woody Allen que no dejan que sus actores sepan la parte de guión que tienen los demás, solo saben la suya, es decir, hay gustos para todo. Pero sí que es verdad una cosa, en la mesa de montaje
es donde se decide la película. Y esto ha traído tantos problemas como que vemos muchas veces la película y vemos el montaje del director. ¿Por qué el montaje del director? Porque lógicamente la función del director en casi todas las películas, sobre todo del cine clásico, acababa en el momento de la toma de la imagen. En el caso del cine clásico, cuando los grandes estudios dominaban el asunto y era la época de John Ford, el productor se metía en la sala con el montador y era el que decidía qué aspecto tenía al final la película, qué se decía, qué no se decía y qué resultado había allí. Entonces, claro, en el cine más contemporáneo, muchos directores que han sufrido esto mismo, porque lógicamente quien manda es el productor, porque sobre todo en el cine estadounidense es el que pone el dinero y es el que tiene la última palabra. Entonces han dicho, bueno, vale, pues tiempo después yo hago mi propio montaje, con todo aquello que se rodó, y doy una visión más cercana a lo que yo quería que ocurriera en la sala de montaje. Pero sí, efectivamente, dentro de la sala del montaje, ahí es donde se decide todo. ¿Y sobre alguna cuestión? Oye, una película de a mí, yo leí el libro y luego Los Santos Inocentes. Sí. A mí me gustó más la película que el libro. No sé si el libro no era gordo, no era por eso. Y luego me gustó más la película de Los Santos Inocentes. Bueno, la novela, yo creo que la novela de Delibes es deliciosa. Sí, Pero sí, claro, sí, es que es muy difícil sustraerse a la interpretación de Paco Rabanne o de Alfredo Landa o de Terele Pávez. Es muy difícil. Entonces, es lo que os decía antes con el tema del Quijote, ¿no? Que a mí, yo no sé si está todo el Quijote vertido en la serie, pero yo en cuanto Fernando Rey abría la boca, yo veía el Quijote y me quedaba embobada. Entonces, no me extraña en absoluto que tu idea, ¿no? y tu corazoncito esté con los intérpretes, porque si se apoderan del personaje, el espectador está perdido en ese momento. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que si hay un autor que actúa muy bien, o que es favorable a ti porque te gusta, a lo mejor ya valores más la lectura del libro. Claro. ¿Te acuerdas lo que te decía antes? No todos los espectadores perciben igual la película. Claro, a mí, por ejemplo, hay una adaptación que me sorprendió mucho. La película me gustó mucho. Me imagino mucho que tiene el silencio de la Ciudad Blanca, de Sergio Turi. Sí. Que es que una cosa muy interesante del libro es que te mantiene en libros, saber quién es el causante de todos los asesinatos, y en la película lo dicen al principio del todo. Wow, a mí eso, fíjate, me chocó mucho, porque yo creo que, aunque tengas leído el libro, no te esperas ese giro, ¿no? Ese cambio tan de repente que eso está ya, ya lo estás contando. Eso es porque el interés de la película no reside en descubrir al asesino, reside en otra cosa. Entonces dice, vamos a quitarnos esto del medio ahora ya, y dejando este asunto zanjado, vamos a dedicarnos al enfoque que queremos dar a la película. Estamos buscando un poco las conferencias cuando hay, por ejemplo, ha venido esa película a la cabeza, que he dicho, claro, efectivamente, esto es una visión completamente distinta, claro, no tiene nada que ver, es una adaptación más libre de lo que puede ser el libro, que depende de lo que son otras cosas, que sí que parecen eso, pero de lo que hay que sacar, que desde la mano Es que yo creo que hay películas que saben mantener el ambiente, el diálogo, la esencia. Pocas veces me gusta la película de George Bernard y una novela, pero el nombre de la rosa, yo creo que por ejemplo es una buena canción, recorta mucho de la novela, pero recorta mucho, creo que la ambientación, el clima, todo queda muy bien, muy redondo en esa adaptación, en esa película. Claro. Bueno, pues entonces tenía razón Umberto Eco. Yo a lo mío y Jean-Jacques no a lo suyo, ¿no? No sé si tenéis más preguntas. No, pues muchísimas gracias a todos.